Buenos días, amigos, o buenas tardes, desde la ciudad de Lima, nuevamente, 22 grados de temperatura aquí en Lima, en Perú. Esta tarde, quiero darles la bienvenida a Diálogos por la Región nuevamente. Esta tarde vamos a conversar con el Lucero Félix acerca de quizás una de las ciudades más emblemáticas del Perú, donde se encuentra Machu Picchu, donde está Sacsayhuamán, donde está el Coricancha. Esta ciudad tiene la forma de un puma, muchos dicen, y tienen la peculiaridad que ahora, bueno, quizás nos cuente Lucero, que a los extranjeros, a los turistas, le dicen mamacita y papacito. Datos curiosos de esta ciudad. Es la ciudad del Cusco, en Perú. La ciudad que nos enorgullece a nosotros como peruanos, una de las ciudades que nos enorgullece, y hoy día vamos a conversar acerca de Cusco. Pero antes quiero agradecer a mis auspiciadores, para empezar a Kefas Perú, como siempre. Kefas Perú, arquitectos especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales registrales, compra y venta y alquiler de inmuebles. Asimismo, desarrollo de viviendas y de proyectos inmobiliarios. Pueden encontrarlos a ellos a través de kefasperú.arquitectos@gmail.com. Kefas con K, tal como está acá. El segundo auspiciador, quiero recomendarles a Aplica Digital School. Es una escuela de inglés virtual que podrán aprender de una manera dinámica y diferente el inglés que tanto es necesario por estos tiempos en los cuales la competitividad de los profesionales pues cada día es más. Y pueden encontrarlos en www.aplicadigitalschool.com, o a través de un teléfono celular que es el 9697-99668 de Adriano Ortiz, o pueden escribirle a él adriano.ortiz con Z al final, @aplica digital, escuelaaplica.com. A ver, de nuevo lo voy a repetir, adriano.ortiz con Z, @escuelaaplica.com. La Molina Digital, que es también apoyo a todos los emprendedores, pueden encontrarlos a través de Facebook como La Molina Digital. Este es un directorio digital de emprendedores de toda La Molina. Agradecer también a La Cerecita. La Cerecita es una tienda virtual en la cual ustedes podrán encontrar todo lo que tiene que ver con productos naturales. Si quieren comerse una buena mermelada de fruta, pues busquen en Facebook a La Cerecita, o Fruta Fresca de Oxapampa, que también son especialistas en estos frutos que los traen desde la ciudad de Oxapampa. Gracias a La Cerecita también. También queremos agradecer a Inmarsol, los profesionales en asesorar a profesionales. Más de 10 años en el mercado. Si quieres tener una buena imagen corporativa, busca a Inmarsol. Puedes encontrarlos en Facebook también como Inmarsol, con K también, y al final SOL. Y para terminar, también dos auspiciadores más. McCarthy Consultores, que están más de 20 años en el sector industrial, apoyando proyectos a nivel nacional, y ellos puedes ubicarlos a través de gerencia@McCarthy, con MCCARTHI, consultores.com. Pueden ubicarlos a ellos y consultarles todos los proyectos que tengan. Ellos apoyan al sector industrial en diferentes procesos de este sector. Y al final quiero agradecer a AL y Asociados Abogados. Pueden encontrarlos en LinkedIn a través de AL y Asociados. Bueno, amigos, este es Diálogos por la Región. Esta vez vamos a hablar de Cusco. Bienvenidos y espero que sea de su agrado este programa. Buenas tardes, amigos de América Latina, Europa, América Central y todos los que nos siguen a través del canal de Democracia. Como les comenté, estamos esta tarde, 8 de diciembre, con Lucero Félix desde la ciudad del Cusco. Cusco, una de las ciudades más emblemáticas del Perú, mi país, desde donde transmitimos Diálogos por la Región. Y hoy nos toca conversar acerca de esta ciudad que muchos seguramente ya han visitado. Quiero agradecer a Lucero por tomarse el tiempo de estar aquí esta tarde y conversar un poco a través de ella, conocer Cusco, ya que de repente muchos no se acuerdan o no conocen o cómo estará Cusco ahora, después de todos los episodios pandémicos que hemos vivido a nivel mundial y diferentes situaciones. Buenas tardes, Lucero, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Aldito. Muy bien, muy bien. Feliz de estar con ustedes, feliz de estar en esta plataforma tan bonita y simpática. Gracias. Bueno, quiero comenzar con una pregunta bien interesante. Yo quisiera que tú me definas Cusco. ¿Sabes por qué? Porque a Cusco los peruanos lo vemos como un ícono. Cuando viajamos afuera nos preguntan Machu Picchu, Sacsayhuamán, ¿no? ¿Tú cómo defines tu ciudad? Tú que eres del Cusco, ¿cómo la defines? ¿Cómo podrías definirla? Bien, Cusquito es una ciudad que en los últimos años ha crecido bastante. Es una ciudad que tiene una diversidad de población, así como también de infraestructura, arquitectura bastante variada. No solamente es lo que tenemos nosotros, que son los restos arqueológicos, centros históricos, monumentos culturales, sino también una ciudad metrópoli que está creciendo cada día más y más y que la población del Cusco está asumiendo ciertas posturas ya no tanto culturales, sino también más de metrópoli, ¿no? de ciudad grande. Tú que has viajado y que has también estado en Lima, ¿cómo puedes tú definir la ciudad del Cusco desde el punto de vista de los limeños que has estado tú, de la capital, ciudad del interior del país, y hacia afuera? ¿Cómo ven Cusco desde tu perspectiva de cusqueña, diferentes personas cuando te han hecho comentarios acerca de la ciudad? Bien, mira, las comparaciones son muy, muy feas, ¿no? Como muchos las definen. Pero en realidad podríamos hacer pequeñas comparaciones de que, mira, la diferencia principal entre la ciudad del Cusco y la ciudad de Lima es que Cusco todavía mantiene y conserva parte de una historia que le queda encarnada en la ciudad, ¿no? Todavía conservamos ciertas tradiciones y costumbres que no se han expandido de manera muy grande como en Lima, ¿no? En Lima tenemos una ciudad tan grande con tantos distritos que existen distritos jóvenes donde las generaciones no conservan la historia. En el Cusco todavía conservamos historia, ¿no? Todavía las nuevas generaciones que vienen creciendo y desarrollándose en Cusco mantienen ciertas costumbres, ciertas tradiciones que no encuentras normalmente en Lima, pero en la ciudad del Cusco sí, ¿no? Entonces es más tradicional que la ciudad de Lima. Y cuando has salido afuera, ¿cómo han visto o qué te han comentado acerca de Cusco las personas de otros países? Precisamente eso es lo que comentan siempre, ¿no? Que les gusta esa energía de que todavía conservan, se siente ese antepasado, esa energía del antepasado del Imperio Inca en el Cusco. Todavía la gente conserva esa historia, esa tradición y la refleja en su energía, en su amistad, en su conversación, que es cosa distinta que encuentras en otras ciudades que son mucho más grandes y más desarrolladas, ¿no? Que la tecnología ha abarcado casi toda la población. En Cusco estamos todavía avanzando a paso lento en ese aspecto, pero conservando las tradiciones, que eso es lo que le encanta a la gente. A ver, si tuvieras que presentar Cusco, ¿cuántos distritos tiene la ciudad? ¿Cómo está dividida geopolíticamente o políticamente su estructura municipal? ¿Tiene una gobernación, gobierno regional? ¿Cómo lo defines? Bien, Cusco está dividido en 13 provincias, todo el departamento del Cusco tiene 13 provincias y estas provincias a la vez están divididas en distritos, ¿no? En total, en la ciudad del Cusco hay 116 distritos, ¿no? Tenemos de acuerdo a la geopolítica del Perú, nosotros somos una región, la región del Cusco. Esta región se divide en provincias y en distritos. Y cada provincia y cada distrito tiene una alcaldía, una municipalidad distrital y una municipalidad provincial. También tenemos un gobernador regional, que es el que gobierna toda la región, que abarca el departamento del Cusco, y cada provincia un alcalde, y en cada provincia, por ejemplo, tenemos la provincia del Cusco, que es la principal provincia del departamento, que está dividida en 13 distritos, ¿no? Estos 13 distritos abarcan Cusco también, con propio nombre, Huanchac, San Sebastián, Santiago, que son distritos que están en el casco monumental, ¿no? Que se encuentran dentro del casco monumental. Y otros distritos y provincias que están alejadas. Mucha gente conoce el Valle Sagrado de los Incas, así lo conocen. Este Valle Sagrado, por ejemplo, se divide en dos provincias, que son la provincia de Urubamba y la provincia de Ollantaytambo. Entonces, por ejemplo, la provincia de Urubamba también se divide en distritos, 4 distritos: Calca, Urubamba, Yucay. Entonces, esa es la división geopolítica del departamento del Cusco. Y cada provincia, distrito, tiene una alcaldía, ¿no? Un alcalde.
¿Y cuál es el distrito más importante del Cusco? Importante, podríamos decir que es el mismo, la provincia del Cusco, que es la que abarca el centro, el casco histórico del Cusco, ¿no? Donde se fundó, por así decirlo, el Imperio Inca. ¿El más poblado? También en la provincia del Cusco. ¿Aún conservan ustedes lo que es la autonomía de la herencia colonial arquitectónica? Me parece que o ha cambiado un poco el diseño de la ciudad. No, no, el casco histórico, el centro monumental como se conoce, está todavía conservado, todavía se mantiene una administración de esta, una conservación. Es más, la municipalidad provincial del Cusco es la que se encarga del mantenimiento y el cuidado de toda esta zona casco monumental que nosotros le denominamos. ¿Cómo definirías tú? Antes hablamos de las generaciones de la ciudad, de las personas, de los ciudadanos que cada día, bueno, se incrementan, eh, llegan turistas y esa fusión, pues la identidad la va, digamos, va mutando. ¿Cómo defines tú al ciudadano de Cusco? El ciudadano a pie, es una persona abierta, es una persona cuidadosa, buscando entre los datos curiosos, había un dato curioso que decía que los de Cusco a los turistas les decían mamacito y papacito. Eso es de repente es digamos, esa característica de apertura, ¿no? ¿Cómo defines tú al ciudadano de Cusco comparado, ¿no? con los otros ciudadanos? ¿Cuál es la característica o qué características tiene? Mira, el cusqueño es como nuestra tierra, como nuestro Cusco. Es tan distinto uno de otro como variado es nuestro clima y nuestras zonas. Porque nosotros tenemos bastantes zonas distintas de otras. Llegamos a tener parte de selva, ceja de selva, sierra, tenemos nevados. Entonces, el cusqueño arraiga eso, ¿no? Es su variedad, la riqueza que tiene el cusqueño, ¿no? El cusqueño es de acuerdo a las características de la zona. Los cusqueños de la zona andina son más corajudos, más luchadores, su sistema está más fortalecido, ¿no? Su sistema orgánico está más fortalecido por la alimentación que le da el mismo clima, lo hace fuerte, lo hace duro. Y tenemos también cusqueños de las zonas altoandinas, de las zonas ya más altas, nevados, de lugares donde hay el frío es inclemente. Ahí, por ejemplo, los cusqueños son un poquito más desconfiados. ¿Por qué? Porque ellos han sufrido un poquito más el maltrato de años atrás, ¿no? Porque han sido los que han sido duramente conquistados en épocas muy antiguas, y eso les ha quedado de generación en generación, ¿no? Lo han traspasado, ese sentimiento, esa nostalgia ha sido traspasada de generación en generación, y ahora son por esa razón desconfiados, poco contactados con la gente de la ciudad, no les gusta contactarse con la gente de la ciudad. Y los cusqueños de la zona selvática son más confiados, ellos sí son más alegres, más expresivos, ellos sí te abren las puertas y te las brindan con todo el cariño, porque el mismo clima caluroso, alegre, les hace ser así de expresivos, ¿no? Y los cusqueños de las provincias y distritos más cercados a la metrópoli, por así decirlo, o a las ciudades donde están más pobladas, es totalmente distinto, ¿no? O sea, ellos se dedican al comercio y eso hace que su expresión y su comportamiento sea más extrovertido, sean más inclinados a conocer gente, a explorar otras ideas, otras culturas, a conocer gente distinta, entonces son más abiertos, más amigables, ¿no? Y los cusqueños de la misma ciudad cosmopolita que tenemos aquí en Cusco, que es prácticamente el centro de todo el departamento del Cusco, son pues cusqueños que les encanta tener un contacto con el extranjero, ¿no? Que les encanta aprender idiomas, que les encanta aprender la cultura y la tecnología de fuera. Entonces, hay una variedad increíble de cusqueños en nuestro departamento. Y hablando un poco me mencionaste hace un momento las actividades de comercio, actividades económicas. Sabemos que Cusco es digamos, quizás uno de los principales motores del turismo en el Perú. Pero ¿qué otras actividades económicas hay en la provincia, en la ciudad, en la región? Actividades económicas que sobresalen dentro de esta ciudad. Mira, actividades económicas tenemos no muchas, pero sí importantes, que son, por ejemplo, la agricultura. Nosotros todavía tenemos un foco bastante productivo en la agricultura del té, café y el cacao. Tenemos zonas en las que exportan el café, exportan cacao y también el té.
También tenemos productores, zonas productoras de papa y soya. Es más, en el Cusco encontramos centros agricultores que exportan papa al extranjero, ¿no? Y la soya también. Somos el segundo productor de papa y de soya del Perú. Entonces, ahí todavía tenemos un fuerte bastante importante en el Cusco. Por otro lado está la explotación del gas de Camisea, que también es un yacimiento importante en la ciudad que está dentro del departamento del Cusco, y los yacimientos de hidrocarburos, que son reservas que tenemos de gas natural, que todavía están siendo recién estudiadas, evaluadas y prontamente explotadas, seguramente más adelante, ¿no? Y también procesamos fertilizantes, ¿no? Que es un producto que también exporta el Cusco, que es importante y que poco a poco está teniendo ya un lugar a nivel nacional y, ¿por qué no, internacional? La Y industria cervecera es otra industria que también está floreciendo bastante en el Cusco. Tenemos bastantes productores de cerveza artesanal y eso hace que el Cusco sea reconocido por esta cerveza artesanal, que muchos opinan que es una de las mejores cervezas artesanales que se saca de aquí. entonces entendemos de que las actividades económicas del día a día de los ciudadanos de Cusco, de las personas que viven en Cusco, tiene que ver mucho con el tema de comercio, el tema de trabajar dentro de la ciudad. Me dices Camisea, entiendo que muchos de los cusqueños van a trabajar hacia adentro de la ciudad. El tema, me imagino que hay una vida nocturna bastante activa. ¿Cómo fue esta vida nocturna en tiempo de pandemia? Nos estamos reactivando todos. ¿Cómo tú definirías esta etapa tan difícil que hemos pasado la humanidad, todas las ciudades, en el Cusco, ¿no? Siendo el turismo una de las principales actividades económicas, ¿cómo han vivido toda esta etapa de la pandemia? Mira, el inicio de la pandemia, las cuarentenas en Cusco fueron lo más terrible que le ha podido pasar a la ciudad principalmente, ¿no? Porque se cerraron los aeropuertos, se cerraron los terminales terrestres, que eran las vías por las cuales ingresa el turismo, porque si bien es cierto, tenemos muchas otras actividades económicas, pero el turismo es una de las principales en la ciudad, ¿no? Y al generarse las cuarentenas con el cierre de aeropuertos y terminales terrestres, pues recibir turismo de lo que se recibía, las cantidades extraordinarias pre-pandemia, tener cero de turismo fue algo catastrófico para la ciudad en el aspecto, en el sector turismo y para la gente que se dedicaba al sector turismo, porque toda la gente que se dedicaba al sector turismo, si bien ganaba muy bien, vivía el día a día, es decir, recibía bastantes ganancias, pero no las guardaba para mayo, por así decirlo, ¿no? Porque sabía que siempre había flujo de turismo y siempre iban a recibir dinero. Entonces, esta cuarentena nos cayó de sorpresa a todo el Cusco y dejó en la calle a muchos trabajadores que se dedicaban al sector turismo. Los más afectados fueron los guías de turismo, que su única fuente de ingreso era el turismo, ¿no? Y muchos se quedaron sin trabajo, desempleados, se cerraron comercios, hubo un silencio total en la ciudad, ¿no? El centro de la ciudad era silencio sepulcral, no había gente en las calles, no había turismo, y eso afectó muchísimo la economía de la ciudad, principalmente de estas familias que vivían del sector turismo. Ahora, ya casi a principios de este año, es que poco a poco se está comenzando a reactivar, pero con turismo nacional. Todavía el turismo internacional está comenzando a llegar de a pocos, pero ya recién desde el mes de agosto, septiembre. Antes de eso es más turismo nacional. Vienen de otras ciudades del Perú a conocer la ciudad porque están aprovechando de que en esta temporada se han bajado los costos, ¿no? Costos de hospedaje, visitas turísticas, guiado, paquetes turísticos han rebajado sus precios y eso es accesible a la gente de otras ciudades del Perú que también han sido afectados por la pandemia y que han visto la oportunidad de poder venir a Cusco, porque antes de la pandemia Cusco era una ciudad bastante costosa, bastante cara y difícil de visitar en un año normal, ¿no? Entonces ahora poco a poco nos estamos reactivando, poco a poco los cusqueños están perdiendo el miedo a salir, ya algunos centros nocturnos se están reactivando, pero hasta cierta hora, ¿no? Ya la municipalidad provincial ha sacado ordenanzas en las cuales solamente se puede tener atención al público hasta las 11 de la noche, ¿no? Y normalmente los locales atienden a las personas a puertas cerradas hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, y de ahí ya cierran completamente los locales, ¿no? ¿Y cómo va el tema de la vacuna?
acá en Lima, por ejemplo, la vacuna está avanzando relativamente bien. Ustedes en Cusco, ¿cómo va el tema de la vacuna? Porque al recibir extranjeros y al recibir turistas, corren el mayor riesgo al contagio, ¿no? Y ahora con otras cepas. ¿Cómo va la vacuna en Cusco? Mira, felizmente la población cusqueña, los cusqueños han recibido de muy buena manera la vacuna. Existe un porcentaje mínimo de gente que está en contra de la vacuna, que no quiere vacunarse, pero la mayoría de la población, podríamos decir ya en un 56 a 60%, ya está vacunada. No, han corrido a los centros de vacunación. Tú no te imaginas, había unas colas increíbles para vacunarse en todos los grupos etarios, ¿no? Inclusive los que nos dieron un gran ejemplo fueron los grupos etarios entre los 20 a 18 años, que fueron los primeros en hacer sus colas cuando se publicó que ya los iban a vacunar. Hicieron colas interminables, algunos hicieron 4 o 5 horas de cola para poder vacunarse, ¿no? Ese entusiasmo que hubo en las personas refleja de que definitivamente todos se han preocupado por vacunarse. Y definitivamente el impulso fue el trabajar, ¿no? Querer comenzar a trabajar hace que tengas que protegerte con la vacuna cuanto antes. ¿Tú dirías ya que Cusco está reactivado en un 80%? Hablamos de turismo nacional, poco a poco el externo. Hablamos de instituciones públicas que de repente ya están yendo de manera presencial. ¿Cómo evalúas esta, digamos, esta reactivación de la ciudad y de los No tanto alrededores? sí, perdón, sigue. No, claro, adelante. Te decía, bueno, no tanto el 80%, yo creería que estamos en un 60%, ¿no? Hablando en turismo nacional, el extranjero no, todavía estamos en un 40%, 35% reactivado. Y en lo que es instituciones públicas, también un 50-55%. Todavía existen regulaciones que impiden que hagan un horario completo, un horario normal. Todavía siguen trabajando muchas instituciones horario partido, ¿no? Presencial hasta mediodía y toda la tarde remoto. Y todavía se está controlando ese tipo de cosas y los aforos en las instituciones y en los locales, ¿no? Entonces, yo creo que es un 60% que podríamos decir que Cusco está reactivado. Y esta reactivación, ¿tú consideras que, por ejemplo, cosas buenas que me comentan en otras ciudades de América Latina es el trabajo remoto? ¿Consideras tú que esto va a quedar? En Lima se está hablando de que sí va a quedar en algunas instituciones del Estado, por ejemplo, y en algunas empresas privadas. ¿Tú consideras que el trabajo remoto en una ciudad como Cusco, que me imagino que, como tú dices, el casco no debe ser tan grande y la afluencia de tránsito y todo el flujo diario, pues de repente tiene un impacto positivo que el trabajo remoto se dé? ¿O tú consideras que es una ciudad en la cual todo el mundo puede ir a trabajar presencialmente y esto no generaría ningún tipo de mejora de repente el tema del remoto, el trabajo remoto? ¿Cómo evalúas tú esto que vives allá y ves todo esto? Mira, en la ciudad del Cusco ya hace algunos años se ha comenzado a dar el tema de que en el casco monumental las empresas fuguen del casco monumental, del centro histórico, por la misma razón que tú señalabas. Las calles del centro histórico son bastante angostas, bastante pequeñas, y el tránsito vehicular se vuelve insufrible cuando es día normal de semana, ¿no? Entonces, muchas empresas y muchas entidades públicas han optado por mudarse del centro de la ciudad a la periferia, ¿no? O a distritos un poquito más alejados del centro para evitar justamente estas congestiones de población que existen en el centro. Y ahora, con esto de la pandemia y el trabajo remoto, pues ha ayudado un poco a descentralizar el centro del Cusco y que las empresas y entidades públicas trabajen fuera del centro, ¿no? Entonces, no se notaría mucho que las empresas decidan hacer un trabajo remoto al 50 o 100% de la totalidad de sus trabajadores en el centro histórico, pero en toda la ciudad sí reflejaría, ayudaría bastante a que la población no se movilizara demasiado con el trabajo remoto. Y hasta donde tengo entendido, muchas de las entidades y empresas que tienen actividades diversas, que necesitan de la tecnología, van a dedicarse al trabajo remoto siempre, o sea, ya es permanente. Pero en el tema del sector turismo definitivamente es imposible poder darse un trabajo remoto, ¿no? Eso sí, en el sector turismo el trabajo presencial es necesario y eso va a seguir de por vida, ¿no? ¿Cómo evalúas tú, Cusco, en el flujo, tocando un poco el tema de la movilización de las personas en el día a día? Antes de la pandemia, había, digamos,
problemas en el tráfico diario de las personas, de la gente que trabaja en la ciudad, más los turistas. ¿Cómo tú describirías el flujo del día a día de la ciudad en el tema del transporte? ¿Tienen transporte, digamos, rápido, como un metro, como un tren? No creo que tengan todavía, pero ¿cuál es el flujo del transporte dentro de la ciudad? Y hoy, en la pandemia o saliendo de esta pandemia, ¿tú consideras que esto ha mejorado por este tema del trabajo remoto o sigue igual con el tema porque muchas de las ciudades de América Latina tienen el problema del hacinamiento, del transporte público, ¿no? Y eso es algo que no se va a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cusco también sufre de esto? Sí, porque lamentablemente en el Cusco solamente, transporte masivo de personas, solamente tenemos los cústers, que son los entre bus y combi que manejan empresas de transporte urbano. Entonces, estos cústers no abarcan o no abastecen la cantidad de población que se traslada a diario, ¿no? Entonces, tenemos ese problema y en la pandemia se ha visto disminuido bastante porque la gente no se trasladaba, pero ahora que está comenzando a reactivarse la ciudad nuevamente, estamos comenzando a observar el problema del el tráfico que generan este transporte urbano y también la congestión que se genera a diario. Pero una diferencia clave que se ha marcado con la pandemia es que la gente ha comenzado a utilizar bastante la bicicleta. Y para eso la ciudad también está comenzando a adecuarse, porque nunca nosotros podíamos haber imaginado que teníamos ciclovías o haber pensado en una planificación de ciclovías en las pistas, en las autopistas o avenidas. Hoy en día sí las municipalidades se están preocupando por habilitar ciclovías para que la gente se pueda transportar en bicicletas, ¿no? Entonces, ese se ha convertido en un medio de transporte que los cusqueños están comenzando a optar, sobre todo jóvenes, y la mayoría de entre los 30 a 45 años están comenzando a transportarse en bicicletas para poder llegar a los centros laborales o a los lugares donde se trasladan, ¿no? La migración, Lucero, ¿cómo la ves en Cusco? Tenemos en América Latina problemas de migración muy fuertes, temas de hermanos venezolanos, bueno, que han desplazado a diferentes partes de América Latina. Perú es el segundo país después de Colombia que tiene mayor cantidad de gente que ha venido a Venezuela, pero imagino que en Cusco deben haber gente de Europa, gente de Estados Unidos. ¿Cómo tú analizas el tema migratorio de Cusco? ¿Cuánta gente o de qué tipo de países, de nacionalidades, de razas han llegado y se han instalado en la ciudad? Mira, en Cusco la migración siempre ha sido constante, como tú dices, sí, mucha población de fuera, sobre todo europeos, les ha fascinado muchísimo la ciudad, les ha encantado las diferentes provincias que tenemos y, por ejemplo, franceses, españoles y alemanes son los que se han instalado más en la zona del Valle Sagrado, ¿no? Por Urubamba, Calca, Ollantaytambo, por estos lugares donde el clima es bastante agradable, bastante amigable, hay bastante población francesa, alemana, española. Eso se dio antes del 2018, ¿no? Que siempre había constantemente mucha población europea que ha comprado terrenos acá y que se ha quedado a vivir acá ya muchísimos años. Pero a partir del 2019 sí hemos tenido un impacto bastante fuerte con la migración venezolana en todo el Cusco. Ha habido bastante personas de Venezuela que han llegado hasta esta ciudad, pero muchos de ellos no se han quedado en la ciudad porque nuestro Cusco tiene una peculiaridad bastante sufrible, por así decirlo, para la gente extranjera, para la gente de fuera, que es nuestro clima y la altura, ¿no? La altitud que tenemos nosotros en Cusco, estamos por encima de los 3.500. Entonces, el frío inclemente y la altura ha afectado muchísimo la salud de los venezolanos que están acostumbrados a vivir en una altitud bastante baja y con el calor eterno, porque ellos siempre han vivido en un verano eterno en Venezuela, ¿no? Entonces, sufrir el frío del Cusco es bastante difícil para la población que ha crecido y ha nacido en zonas calurosas. Entonces, muchos venezolanos han visto difícil poder mantener su vida aquí y han decidido mudarse hacia otros lugares donde encuentran el calor que necesitan para poder estar bien. Y se han asentado en algunas zonas cercanas, ¿no? En Puerto Maldonado, que es una zona bastante calurosa, se han ido hacia Tacna, se han ido hacia Arequipa, y nos ha quedado una población bastante pequeña de venezolanos en Cusco, ¿no? Y ya con la pandemia más ha sido un aliciente para que ellos puedan mudarse hacia otros lugares.
sea, se han Pero quedado los sí, más, en el año 2019 tuvimos bastantes venezolanos viviendo en la ciudad de Cusco. se han quedado los más guerreros, Los los que más más, guerreros, sí. más Los más aguantadores. guerreros y los que tuvieron oportunidad de encontrar una buena fuente de trabajo, ¿no? Una buena fuente de ingreso, porque muchos de ellos no tenían una fuente de ingreso y tampoco tenían posibilidades de poder comprarse una ropa de abrigo, poder encontrar un techo donde estar. Y las noches en Cusco son bastante inclementes, ¿no? Personas que, no, nosotros en Cusco no tenemos personas que duerman en la calle, ¿no? Como puedes ver en otras ciudades, de repente que siempre hay personas que duermen en la calle, que viven en la calle, en Cusco no, porque las noches son bastante crudas y el amanecer es peor. Y hablando un poco acerca de esto, ¿tú sientes que el cusqueño típico, como hablamos hace un momento de a pie, ha podido, digamos, su bolsillo ya se está recuperando? Fuera del sector turismo, del gastronómico, de todas las actividades económicas, me dices, no, estamos al 60% reactivándonos, pero ¿tú sientes que el cusqueño, el promedio, ya su bolsillo poco está sintiendo esta reactivación o todavía consideras que de repente va a faltar tiempo para esto? Mira, está a paso lento, muy, muy lento, ¿no? Una de las innovaciones que han tenido muchas personas que se han quedado sin trabajo, que se han quedado sin ingresos, es generar ferias, ¿no? Ferias de emprendedores. Aquí el tema del emprendimiento ha disparado, pero con todo en tiempos de pandemia. Entonces, ahí la gente que se ha quedado sin trabajo ha comenzado a tener creatividad y dedicarse a muchos emprendimientos que se han generado ferias en los parques, plazas, de todos los distritos y de todas las provincias, dominicalmente hacen ferias, ¿no? Los emprendedores. Entonces, por ahí que generan un poco de ingresos para sus familias, para sus casas, y poco a poco se está comenzando a recuperar. No podríamos decir que ya pueden estar tranquilos, ya comenzar a estar holgados, no. O sea, reciben el día a día, ¿no? Lo que venden es para vivir el día, pero ya están poco a poco con estas ferias ayudándose bastante a poder aligerar un poco la carga del dinero, ¿no? En el costo de vida. ¿Y tú cuál consideras que es, digamos, dentro de los países que han invertido, que han invertido en Cusco o los extranjeros, qué nacionalidades consideras que están más predominantes? De repente me hablas de los europeos que han invertido en hoteles, digamos, en agroindustria. ¿Qué nacionalidades o qué países crees tú que están más predominantemente en el Cusco con inversiones? Mira, los ingleses tienen aquí bastante presencia con las transnacionales, ¿no? Por ejemplo, uno de los hoteles 5 estrellas que tenemos, que es el Monasterio y el Hotel Belmont, pertenece a una transnacional que es inglesa, ¿no? Que sus activos, sus accionistas son mayormente de Inglaterra, y también tenemos norteamericanos, bastante norteamericano inversor, principalmente en hoteles, servicios turísticos. Europeos hay, pero invierten más en lo que es agricultura y exportación, ¿no? En el Valle Sagrado tenemos bastantes franceses y alemanes que se han dedicado a invertir en el maíz, por ejemplo, ¿no? Para poder exportar. Entonces, principalmente es esas ciudades las que tienen mayor preeminencia aquí. Ya para ir cerrando esta conversación, quiero que me definas si Cusco, hay muchas ciudades en América Latina y acá también en Perú, de que después de la pandemia han visto la necesidad de tener una visión ecológica ambientalista. ¿Tú consideras que Cusco, una ciudad en la cual antes de la pandemia había mucho turismo, esperemos que lo haya posteriormente, y tenían una, digamos, una holgadez con todo lo que podían ofrecer al que venía de afuera, pero tú sabes que el medio ambiente es muy importante y con esta experiencia más, ¿consideras tú que ahora los cusqueños han visto que el tema de la protección del medio ambiente en el día a día, la protección y el cuidado de la salud es importante o ya tenían ustedes esa concepción? Porque muchas de las ciudades de América Latina no tenían esto. Ha tenido que venir la pandemia para golpear y cambiar su manera de pensar. ¿Ustedes cómo lo asumen este tema, este compromiso ambientalista, por ejemplo, de la ciudad? Me hablaste de las ciclovías, disminuir un poco la contaminación y el flujo de los autos. Hay muchos automóviles en Cusco, la gente prefiere Bastante. caminar. ¿Cómo es este escenario? Bien, mira, antes de la pandemia sí ya había bastantes movimientos ecologistas en el Cusco, ¿no?
Antes de la pandemia ya se había creado un club de ciclistas que estaban promoviendo el ciclismo para la salud y cuidado del medio ambiente. También ha habido muchos grupos ecologistas. Por ejemplo, la municipalidad provincial promueve la creación de clubes ecologistas en los colegios, ¿no? Entonces, cada colegio del Cusco tenía su club ecologista, el cual se dedicaba a hacer actividades de reforestación de zonas donde no había plantas, concurso de plantas, ver el tema del medio ambiente, evitar el plástico y esas cosas. Entonces, yo creo que hace por lo menos unos 4 o 5 años atrás se ha estado comenzando a promover una conciencia de cuidado al medio ambiente, ¿no? Y con la pandemia se ha dado con mayor cantidad, porque no solamente ya estos clubes ecologistas, estos grupos de ciclistas y otros grupos ONGs que se dedicaban a promover el cuidado del medio ambiente, se generó también en la pandemia a este grupo de personas de emprendimiento, ¿no? Los emprendedores comenzaron también a ver un tema de generar productos que protejan el medio ambiente, que no lo dañen más, ¿no? Por ejemplo, hay emprendedores que han comenzado a fabricar helados y los hacen en envases ecológicos, ¿no? Los venden y los distribuyen en envases ecológicos. Y muchos emprendedores han comenzado a promover eso, ¿no? A vender sus productos en envases ecológicos, apoyando al medio ambiente, evitando el plástico. Ahora hay un movimiento bastante fuerte acá en el Cusco para evitar el uso del plástico. Entonces, sí, el Cusco creo que ha estado promoviendo poco a poco, antes de la pandemia, pero sí con fuerza durante la pandemia, ¿no? Y dos preguntas ya para terminar nuestra conversación. La primera es, ¿cómo ves tú el Cusco acá a unos 5 años? Con este tema de la pandemia, con este tema de la aceleración de la tecnologización, imagino que como son una ciudad del interior del país, pues poco a poco las escuelas, las instituciones, la empresa privada migrará al tema tecnológico, pero ¿cómo ves esta ciudad que tiene esta mixtura, ¿no? De la parte tradicional, de la parte histórica, con una ciudad moderna que quizás ofrezca más allá ya del turismo, pues alternativas de repente de trabajo para no solamente los peruanos, sino para que vengan de otros lugares. ¿Cuál es tu visión de la ciudad de aquí a un tiempo? Hablemos de un horizonte de 5 años. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves a Cusco? Mira, definitivamente yo veo a Cusco que de acá a unos 100 años va a ser una ciudad muchísimo más grande de lo que ya es, con 5 años, no muchísima 100. más 5 población. años. Así es. Y que su desarrollo tecnológico, empresarial y también de otras actividades a las cuales están comenzando a dedicarse, que es la tecnología, va a ser fuera del casco histórico. Porque si tú evalúas de hace años, unos 10 o 15 años atrás, ahora, los cusqueños siempre han tenido marcado el tema del turismo, ¿no? Entonces, siempre han tenido un cierto respeto, límite a lo que es el casco histórico, a no cambiarlo, a no querer modificarlo, a no querer destruirlo y mantenerlo porque saben que es un centro al cual todo el mundo siempre quiere venir y visitar, ¿no? Entonces yo lo veo de acá a 5 años el Cusco que va a mantener el casco histórico como está y tal vez lo mejore en el aspecto de que volver casi todo el casco histórico peatonal, ¿no? Que ya no ingresen vehículos al centro histórico para que todo sea peatonal y ya las empresas, entidades públicas y todo el desarrollo de actividades económicas se den fuera del centro histórico, ¿no? Ya abarcando hacia el Valle Sur, como nosotros le llamamos, que es todavía la parte de expansión que tiene la ciudad del Cusco para crecer. Entonces, para esa zona yo creo que ya va, para eso, de acá a 5 años, yo creo que toda esa zona ya va a estar completamente poblada con muchísimas otras actividades económicas a las cuales se van a dedicar y la industria va a generar esfuerzos bastante grandes, frutos, perdón, bastante importantes para la ciudad de acá a 5 años, ¿no? ¿Crees que la ciudad también va a migrar al tema tecnológico? Sí, Las definitivamente. startups y todas estas cosas. Cusco podría ser también una cantera de intelectuales o de profesionales que apuesten por este tema tecnológico más allá del turismo y más allá de todas las actividades económicas. ¿Hay algún tipo de iniciativa para este tipo de actividades de tecnología como startups, como empresas? Tú me has dicho ahora que hay emprendedores, que todo este tema de las ferias, pero de repente ya hay estos digamos, síntomas de que Cusco puede tecnologizarse más. ¿Tú lo consideras así o crees que va a mantener su tradición turística y la población, pues,
básicamente se va a dedicar a estas actividades que siempre a las que siempre les ha ido bien, ¿o no? Definitivamente, con esto de la pandemia ha marcado un hito en el Cusco, ¿no? Yo podría decirte, si es que no hubiéramos pasado por una pandemia, te diría que sí, el Cusco se va a dedicar al turismo toda su vida y las poblaciones que vengan, las generaciones tras generaciones van a transmitir el turismo a lo largo de los años, pero la pandemia ha marcado un hito en el Cusco, ¿no? Y la gente se ha dado cuenta que del turismo no puedes vivir siempre. Entonces, estos emprendimientos que se están generando también van de la mano de la tecnología, ¿no? Y muchos de ellos ya están comenzando a crear posibilidades de tecnificar de alguna manera el turismo en los centros históricos, en los centros culturales, ya utilizar las herramientas tecnológicas para poder hacer una mejor distribución, por así decirlo, del tour que viene a ser un turista, ¿no? Ya no va a ser un tour tradicional, sino que ya lo van a confusionar con la tecnología, que puede ayudar muchísimo para el guiado, por ejemplo, de los guías, ¿no? Para poder cambiar, utilizar traductores, utilizar pantallas inteligentes, etcétera, que yo creo que de acá a 5 años se va a dar en la ciudad, ¿no? Van a tratar de respetar de alguna manera lo cultural y lo tradicional, pero siempre implementando un poco de la tecnología en el curso. Pero hay muchísima gente y yo creo que las nuevas generaciones ya no van a dedicarse al 100% al turismo, ¿no? Definitivamente están buscando otro campo de acción para crecer dentro del Cusco. Y las dos últimas ahora sí. La migración de los cusqueños para afuera, ¿consideras que es importante? ¿O en Cusco prefieren quedarse en su tierra, en su ciudad y hacer empresa o salir adelante? ¿O tú crees, como otras ciudades de América Latina y también acá del Perú, que han decidido salir afuera, irse de su ciudad natal y de repente mirar a la capital, en este caso Lima, o de repente hacia afuera? ¿Cómo ves tú eso? Mira, en Cusco siempre se ha dado y yo creo que se va a seguir dando mientras nosotros no desarrollemos una calidad educativa de carreras profesionales, ¿no? Lamentablemente en el Cusco, como sucede en muchas ciudades del Perú, las carreras profesionales son muy limitadas, ¿no? Existe una sola universidad nacional en el Cusco y es una universidad bastante pequeña para la población que tenemos. Y la universidad particular que se fundó hace muchísimos años también ya ha quedado pequeña, ¿no? Porque la población está creciendo tremendamente. Y muchos de estos estudiantes que salen del colegio, pues ven otras posibilidades de irse fuera del Cusco a estudiar, principalmente a Lima, y muchos otros al extranjero. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya ven otro tipo de carreras para desarrollar, ¿no? Que ya son innovativas, son de una realidad distinta a la que vive el Cusco. En Cusco todavía seguimos creyendo en el aspecto educacional, en el aspecto de universidades, de que las carreras de medicina, derecho, administración y educación son las mejores, cuando en realidad los chicos de ahora ya no quieren estudiar ni administración ni derecho, ellos quieren estudiar gerencia, quieren estudiar tecnologías, hasta carreras de chef, ¿no? Entonces, y acá no hay escuelas de chef importantes como para que ellos puedan desarrollar sus habilidades y capacidades. Entonces, mucha gente va a seguir yéndose fuera del Cusco, va a seguir yendo a progresar fuera del Cusco, pero sí pasa una cosa muy curiosa. Muchísima gente que se va, años después vuelve a su ciudad, vuelve a la tierra, ¿no? Como los cruceños decimos, ¿no? La tierra nos llama. Entonces, tarde o temprano, después de 5, 10 o 15 años, vuelven a hacer tierra en su ciudad, ¿no? Entonces, eso pasa y es algo que yo creo siempre va a pasar mientras no innovemos, no mejoremos y no actualicemos el sistema educacional en el país. Ok, muchas gracias, Lucero, por tu tiempo, por darnos estos datos, que me quedaría contigo hablando 2 horas de Cusco, porque es interesantísimo, pero sí, te agradecemos mucho esta participación en la cual hemos podido conocer Cusco. Y lo último, 3 lugares que no deben de dejar de asistir alguien que va a Cusco. 3 lugares turísticos o gastronómicos que tú invitarías si tú dirías, ¿sabes qué? No debes dejar cuando llegues a Cusco, ir ahí. Bueno, obviamente el principal Machu Picchu, ¿no? Ese es imperdible, o sea, tienes que tratarlo. Si tienes un plan para Cusco, lo primero que tienes que preocuparte es por conseguir tus entradas y tu pasaje de tren a Cusco, a Machu Picchu, que es lo más difícil de conseguir a veces, ¿no? De ahí, dentro de la ciudad, definitivamente imperdible es el bosque de Kenko, con los restos arqueológicos que hay en Kenko, que es una zona preciosa para poder salir
que está a 20 minutos de la ciudad, entonces, caminando llegas y es desconectarte completamente de la ciudad, es un bosque precioso y que tiene restos arqueológicos bastante enigmáticos. Y Ollantaytambo es la ciudad inca importantísima, es más, hace muy poco la declararon uno de los pueblos indígenas mundialmente reconocidos y que todavía conserva una tradición de hace muchísimos años, ¿no? Entonces, Ollantaytambo es uno de los puntos que uno debe conocer, no solamente el centro arqueológico de Ollantaytambo, sino la misma ciudad, ¿no? Que refleja todavía la energía del pasado. Ok, bueno, nuestros amigos espero que tomen nota para cuando vayan a Cusco y vayan a estos 3 lugares y muchos más, porque Cusco tiene que ofrecer muchas cosas. Te agradezco mucho, Lucero, y bueno, a todos nuestros amigos que nos siguen en redes, a que escuchen este programa, agradecerles por su sintonía y será hasta la próxima en Diálogos por la Región. Gracias, Lucero, y esperamos tenerte en otra oportunidad. Gracias, Aldito. Muy buenas tardes. Buenas tardes desde Lima. Bueno, agradezco a Lucero por habernos permitido compartir y conversar acerca del Cusco, una ciudad emblemática para nosotros los peruanos. Y quiero agradecer a todos, como siempre, por mirar estos programas y enviarnos también sus comentarios. Siempre es bueno esta retroalimentación por parte de todos las personas que ven este programa. Y bueno, para terminar, quiero de nuevo hacer la pauta publicitaria de las personas que han confiado en nosotros, nuestros auspiciadores. Quiero agradecer a Kefas Perú Arquitectos, especialistas en saneamiento de inmuebles, gestiones municipales, notariales, registrales, compra y venta de alquiler de inmuebles, asimismo desarrollo de proyectos de vivienda. A ellos puedes contactarlos a través de Kefas Perú, K al inicio, .arquitectos@gmail.com. Quiero agradecer también a Aplica Digital School, el mejor lugar para que puedan ustedes estudiar inglés, que el inglés es tan importante. Hemos hablado de Cusco hoy día, cuántos turistas van. Si tú quieres dedicarte al turismo, hacer empresa, pues tienes que estudiar inglés. Y Aplica Digital School es la mejor alternativa para estudiar inglés. Pueden contactarse con Adriano Ortiz a través del teléfono celular 9697-99668 o al correo electrónico adriano.ortiz con z al final @escuelaaplica.com. La Molina Digital. La Molina Digital es mejor aliado para tus negocios. Es una guía donde están todos los emprendedores de La Molina. Pueden buscar en internet en el Facebook, a través de La Molina Digital. Quiero agradecer también a La Cerecita, los mejores productos naturales. Hemos hablado del medio ambiente aquí en esta entrevista con Lucero y les recomiendo que busquen a través del Facebook La Cerecita. Productos sumamente frescos, naturales, de diversas partes del Perú. Normalmente vienen de Oxapampa, sus naranjas, sus fresas, todos los productos muy naturales y muy ricos. Las mermeladas son estupendas. Contáctelos a través del Facebook como La Cerecita. Y también Inmarsol, profesionales en el mundo de los negocios, diseño corporativo. Si quieres tener una gran imagen corporativa, pregúntale a los especialistas. Ellos son los de Inmarsol. Puedes ubicarlos también en Facebook. Este es su logo, Inmarsol. Pueden encontrarlos ahí. McCarthy Consultores, 20 años en el sector industrial asesorando a empresas del sector. Son unos genios, son unos tromens. Búsquenlos, contáctenlos si tienen un proyecto o necesitan un soporte industrial. Pueden contactarlos a través de gerencia@McCarthy, McCarthy, consultores.com. McCarthy Consultores. Acá está el logo de McCarthy, pueden verlo. Así también es el correo. Y para finalizar, AL y Asociados, abogados corporativos. Pueden ubicarlos en el LinkedIn como AL y Asociados. Agradecer, amigos, nuevamente su sintonía en este programa. Será hasta la próxima, donde estaremos conversando con otro país, con otra ciudad y con otro personaje, actor, ciudadano, que nos quiera comentar acerca de su ciudad. Gracias a Lucero. Yo soy Aldo Lorenzi y nos vemos hasta la próxima, aquí en Diálogos por la Región. Buenas tardes desde la ciudad de Lima.